Bienvenidos todos. Empezamos con un ligero retraso para permitir que se incorporen nuestros compañeros que están asistiendo a un estupendo curso de filosofía. Como sabéis, dentro de la Universidad de Mayores, pues uno de nuestros principales objetivos es disfrutar del conocimiento. Y en esa línea, pues este año hemos organizado una serie de ciclos de conferencias en los que esperamos disfrutar porque aumenten nuestros conocimientos. Uno de ellos, este que hoy comenzamos, el 14 de marzo, se titula Pensamiento Postmoderno. A mí ya con esto me inunda de interés y de curiosidad. No, en serio, se lo estaba preguntando ahora al conferenciante. Filosofía, literatura, arte y arquitectura. O sea, multidisciplinar, por lo tanto abierto a todo tipo de disciplinas, no puede ser más atractivo. Por cierto, si ustedes no tienen inconveniente, pueden apagar los teléfonos móviles. Jesús Pichel, veterano profesor y veterano filósofo en todas estas lides, al que muchos de ustedes pueden conocer ya porque es profesor de la Universidad de Mayores. Se puede apagar si es posible. Pero el teléfono no. Que si es su teléfono. No está apagado. Bueno, entonces, van a ser conferenciantes hoy don Jesús Pichel, el próximo día 28 de marzo don Fernando Carratalá, el próximo 9 de mayo doña María Victoria Chico y el próximo 16 de mayo don Agustín Pichel, que no es sino su hermano y que está presente en la sala y que ha venido para ver cuál es el contexto y cómo es. La conferencia de hoy es Introducción al pensamiento postmoderno, metáforas de la posmodernidad. Y con la eficacia que le caracteriza, nos ha repartido un guión, lo cual permite con gran utilidad. Yo creo que con habilidad también, aunque esto no es para los que estamos aquí, ha dicho que por favor que no lo pusiéramos en streaming. Yo lo que quiero es que cree que quiere que la sala se le llene y por lo tanto esto habrá que decirlo mañana en las clases. Bueno, y sin más tiene la palabra. Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias, claro, por estar aquí, gracias Roberto. Y efectivamente dentro del ciclo de conferencias pues pensamos que se podía dedicar una al pensamiento postmoderno, no solo desde el punto de vista filosófico, que sí, claro, al menos como introducción, y ese es el tono que quiero que tenga esta charla, ¿no? Más como una introducción que como una profundización, que no. Partir efectivamente de unos contenidos mínimos filosóficos, sociológicos, filosóficos, para ver luego cómo efectivamente esa posmodernidad, si es que acaso es real, se ha plasmado en literatura, en arte y en arquitectura. Y por lo tanto, como la filosofía, una vez más, pues traspasa lo puramente teórico para influir directamente en la realidad. En el guión, más o menos, podemos ver cómo está estructurado, ¿no? Lo que quiero que comentemos esta tarde. Claro, si vamos a hablar de posmodernidad, pues parece sensato que empecemos, al menos muy brevemente, muy sintéticamente, hablando de qué es la modernidad. ¿Y cómo se pasa, si es que acaso ha ocurrido, de esa modernidad a la posmodernidad? ¿Cuál es el punto crítico? ¿Cuál es el momento de inflexión? ¿Cuál es la encrucijada? Veremos características... ¿Puedes acercar un poquito más el micrófono? Sí. En lo posible. Gracias. Veremos características del pensamiento moderno y veremos características del pensamiento postmoderno. Entraremos, insisto que genéricamente, en dos aspectos. Por una parte, los sociólogos, filósofos que se han dedicado a diagnosticar la posmodernidad, a describir qué es eso de la sociedad posmoderna, y veremos 6 ejemplos claros. El último me detendré un poquito más, el de Bauman, que ya sabéis que se nos ha muerto hace muy poquito, hace un par de meses, en enero, y es un autor especialmente influyente. Y luego quiero que veamos 2 ejemplitos
muy evidentes, muy obvios de lo que es filosofía posmoderna. No tanto de los que analizan la presencia del pensamiento posmoderno, sino los que hacen ya filosofía posmoderna. Ese sería el caso de Derrida, de la deconstrucción de Derrida, y de algo que me parece fundamental, fundamentalísimo, y espero que me dé tiempo a llegar, que es el feminismo de la igualdad, de absoluta actualidad, como veremos en su momento. Pues vamos con ello, vamos dentro, si os parece. La modernidad realmente comienza con el racionalismo de Descartes. Es verdad que hay antecedentes en el humanismo, es verdad que hay antecedentes muy claros en la revolución científica del 17, es verdad. Pero el corte definitivo del modus antiquus, de la manera de entender el mundo de los antiguos, al modus odiernus, al modo de hoy, al de los modernos, eso se da en Descartes, en el racionalismo. Descartes descubre una única certeza, solo tiene una certeza, nada más, que soy una cosa que piensa. Soy una cosa que piensa. No sé nada más. No sé si hay Dios, no sé si hay un mundo ahí fuera, ni siquiera sé si tengo cuerpo. Pero lo que seguro que sé, lo que puedo estar absolutamente cierto, es de que soy una cosa que piensa, es una cosa pensante. ¿Recordáis? Pienso, luego existo. Desde esa única certeza, como si fuese un axioma en ciencia, en matemática, Descartes lo que tiene que hacer es, y es lo que se propone, es deducir, demostrar todo lo que no es esa certeza. Deducir y demostrar que efectivamente Dios existe, que efectivamente hay un mundo ahí fuera, que efectivamente tengo cuerpo, etcétera, etcétera. Desde la idea, tiene que demostrar todo lo demás, absolutamente todo lo demás. ¿Por qué es el cambio? ¿Cuál es el significado de ese cambio? Fijaos, hasta el racionalismo, el sujeto de conocimiento, el sujeto que conoce nosotros, estábamos sometidos a la realidad. Lo verdadero era la realidad. Si digo una verdad, es porque efectivamente lo que digo coincide con la realidad del objeto. Como esta mesa es así, digo la verdad si digo que es de esta manera. El sujeto de conocimiento se pliega a la realidad, a lo que nos rodea. Perdona. Esa es la definición tradicional de verdad, ¿no? La adecuación, la correspondencia entre el entendimiento y el objeto y la cosa, ¿no? La adequatio regit intellectus. Cuando coincide lo que pienso con lo que es, pues lo que pienso, lo que digo, es verdadero. Eso es Aristóteles, esto es de Aquino. Fijaos que con Descartes, con el racionalismo, se ha dado la vuelta. Ahora no manda la realidad. Ahora quien manda es el sujeto. Desde el sujeto se habla de la realidad. El racionalismo, el empirismo, el idealismo trascendental de Kant, toda la filosofía del 18 comparte esa misma tesis. No sé cómo es, ni puedo saberlo, no sé cómo es la realidad, no tengo ni idea. Solo puedo saber cómo la conozco, cómo la percibo, cómo la pienso. Los empiristas dirán cómo la percibo, cómo está filtrada por mis sistemas perceptivos y mi sistema racional. Y Kant da un pasito más para allá y nos dirá, efectivamente, cualquier conocimiento necesita de un objeto que sea conocido, sin duda, de un objeto de conocimiento, pero sobre todo de estructuras que permiten la comprensión de esa cosa, estructuras espaciotemporales y estructuras mentales.
que son universales, entienden ellos, que son universales. Pero insisto, manda el sujeto, manda el sujeto. Por cierto, estamos en el 18 y estamos hablando del sujeto individual, individual. Pero a la vez de un sujeto que siendo individual es universal, porque todo lo que ocurre en mí ocurre de la misma manera en todos y cada uno. Quiero decir, mis estructuras espaciotemporales son exactamente las mismas, son mías, son absolutamente mías, pero son exactamente las mismas que las de todos, los de cada uno. Es el siglo del liberalismo, de la individualidad. El 19 no, el 19 no. El 19 parte de las mismas, de la misma apreciación, manda el sujeto, pero ojo, ojo, el sujeto no es el sujeto individual, es un sujeto colectivo, es un sujeto visto desde la historia, desde categorías colectivas, el Estado, la nación, la clase, la raza. El idealismo absoluto de Hegel, el idealismo alemán, el marxismo, todo el 19, de lo que hablas de un sujeto colectivo, pero sigue mandando el sujeto. En el primer caso estamos en lo que un excelente profesor de la Universidad de Murcia, Antonio Campillo, analizándolo, llama la tesis de la identidad, la tesis del progreso lineal. Mientras que en el segundo caso, en el 19, estamos en lo que él llama la tesis de la historia y el progreso dialéctico. Pero en cualquier caso, y es lo que nos importa, lo que nos podría interesar, vemos que en ambas situaciones, bien como sujeto colectivo, bien como sujeto individual, bien como progreso lineal o progreso dialéctico, en ambos casos se repite la misma cosa. Se repite tanto el sujeto como el progreso. Y es que efectivamente al fondo de todo está el pensamiento ilustrado. Saber nos hace mejores. Saber nos hace mejores. Mejores ciudadanos, mejores personas, mejores técnicos, mejores moralmente, mejores políticamente. Saber nos hace mejores. Y ese es el progreso. Y ese es el progreso además lineal. Mi racionalidad, deduciendo, puede ir demostrando nuevas realidades, nuevos conocimientos. Esa es la idea de la enciclopedia, ¿no? Si tengo reunido todo el conocimiento de la humanidad y a la vez tengo el método adecuado, la herramienta intelectual adecuada para desarrollar, para demostrar, permanentemente iré conociendo nuevas verdades. El conocimiento será progresivo. La posmodernidad, si acaso lo es, si acaso no estamos en ella, no participa de esas ideas. Antonio Campillo lo que dice es que estamos en la tesis de la variación, de la variación. Luego veremos a qué se refiere. ¿Cuál es el punto de inflexión? ¿Dónde se puede rastrear, hasta dónde podemos rastrear que llega a esa modernidad, esas tesis del sujeto y del progreso? Pues seguramente el punto de inflexión está en la filosofía de Nietzsche. Un poquito más remotamente en Hume, en el empirismo de Hume, en el escepticismo de Hume. Pero sin duda, que el autor de referencia para todo el pensamiento postmoderno efectivamente es Nietzsche. ¿Por qué? Fijaos, cuando se habla de la filosofía de Nietzsche, siempre los manuales, siempre aparecen los mismos adjetivos en una filosofía irracionalista, vitalista, sí, claro. No sistemática. Por cierto, tanto en el 18 como en el 19, la filosofía sigue proponiendo sistemas filosóficos, sistemas cerrados de pensamiento.
El racionalismo, el empirismo, tal, el marxismo. La filosofía de Nietzsche no, la filosofía de Nietzsche es absolutamente asistemática. Racionalista, sí, bueno. Lo que Nietzsche no quiera utilizar, lo que se niega a utilizar, son conceptos. Él entiende que su filosofía tiene que ser siempre metafórica. De ahí parte del título de la charleta de hoy, ¿no? ¿Por qué metafórico? Fijaos, porque uno, vitalista, estábamos diciendo por qué, pues porque lo que tiene, lo único que tiene valor absoluto según Nietzsche es la vida. No la vida humana, la vida que tiene mecanismos de perpetuación. Pase lo que pase, los seres individuales, los seres concretos, humanos o no humanos, vamos muriendo. Pero la vida, sin embargo, continúa, se prolonga, se mantiene. Y se mantiene precisamente porque utiliza estrategias para quedarse, estrategias para permanecer. Por eso es lo único que tiene valor absoluto, porque es lo único permanente, lo único que no varía. Y si lo único que tiene valor absoluto es la vida, la única verdad, la única, dice Nietzsche, es la intuición. Lo que estáis en clase lo sabéis porque lo digo 1000 veces, ¿no? En filosofía, cuando se habla de intuición, siempre significa conocimiento directo, captación directa. Los idealistas entienden que la captación directa es intelectual, los empiristas entienden que la captación directa es sensorial, pero en ambos casos intuir significa captar directamente. Bueno, pues Nietzsche dice lo único verdadero es esa captación directa, esa intuición. No. Lo verdaderamente verdadero es cómo me afecta a mí eso que estoy intuyendo, eso que estoy sintiendo. Eso es el pathos griego. Y el pathos es el afecto, cómo me afecta, cómo me siento yo cuando vivo, cuando percibo, cuando siento, cuando veo, lo que sea, un acontecimiento. Bueno, pues la intuición, y aquí hay mucha clave, la intuición, dice él, es inefable, no se puede expresar, no se puede decir, no se puede comunicar. Y seguro que todos tenemos experiencia de eso. Es decir, cuando tenemos una experiencia abrumadora, por la razón que sea, ¿no? Por alegre o por triste, cuando nos pasa una barbaridad y nos preguntan, todos decimos lo mismo, no hay palabras, y es que no las hay. Por cierto, la mayoría de las veces damos un pasito más y decimos, es que para saberlo hay que vivirlo. De eso está hablando Nietzsche, eso es de lo que dice. Pero claro, esas intuiciones se comunican y para comunicarlas utilizamos lenguaje, palabras que se ponen en lugar de la intuición. Sí, palabras que están falseando la intuición, palabras que no corresponden exactamente a lo intuido. Las palabras, dice, son falseamientos, porque son siempre metafóricas, siempre. Si ahora digo, estoy inquieto, me duele la cabeza, tengo hambre, pues seguro que todos entendemos, seguro. Pero no, porque nadie tiene ni idea, excepto yo mismo, de cómo es mi hambre, cómo es mi sueño, cómo es mi lo que sea. La referencia de cada uno es el dolor de cabeza de cada uno. Nos duele de la misma manera. Y yo qué sé. El lenguaje falsea la realidad. Y peor,
cuanto más universal hacemos el lenguaje, esto es, cuando más conceptual hacemos el lenguaje, cuando ya no nos referimos a esta mesa, sino a una mesa abstracta que no existe en ningún sitio, común a todas las mesas, cuando hablamos de eso, de conceptos, estamos haciendo un doble falseamiento. Estamos falseando el primer falseamiento, falseando la metáfora. Él dice, él utiliza siempre unas metáforas estupendas y muy literarias, ¿no? Él dice, los conceptos son necrópolis de intuiciones, es un cementerio de intuiciones, ahí es donde mueren, donde se entierran las intuiciones. Tal y como lo entiende, toda la cultura occidental, desde Sócrates en adelante, y lo marca bien, de Sócrates en adelante, se ha dedicado a hablar sobre el lenguaje, creyendo que hablaba sobre la realidad, o sea, sobre la vida, de lo que ha hablado, y realmente de cómo se ha interpretado desde distintas maneras, de distintos aspectos, la realidad. Dice la religión, la metafísica, la ciencia occidental, desde Sócrates hasta hoy, no ha hecho más que renunciar a la vida, falsear la vida. Siguiendo esa metáfora fuerte que a él le gusta, Nietzsche ya lo sabéis de sobra, ¿no? Es el que habla de la muerte de Dios, Corán. No lo doy vueltas. Es el que descubre que la cultura occidental mata a Dios. Se construye sobre una metáfora que se entiende que no es metáfora, sino descripción de la realidad, que es la muerte de Dios. Muerte de Dios que es simbólica, evidentemente. Muerte de Dios entendida como el desgaste, la desaparición, la no presencia de valores fuertes, de los valores, de lo que tiene valor absoluto, de valores vitales. Eso sí, iba a decir sintéticamente, eso a brochazos, es como lo plantea Nietzsche, ¿no? ¿Por qué eso es el punto de inflexión? Pues porque todos los autores que se reconocen como posmodernos, tanto los que hacen filosofía como los que describen el mundo posmoderno, parten de él, parten de Nietzsche, beben de él. Y lo veremos. Veremos cómo efectivamente estas ideas que hemos ido diciendo muy genéricamente, pues nos van apareciendo en los distintos autores que vamos a ir comentando un poquito, no tampoco gran cosa. Antes decíamos las tesis de la modernidad, el sujeto, el progreso, saber nos hace mejores. Esas son las tesis de la posmodernidad. No. ¿Cuáles son? Pues fijaos, dice, no hay categorías universales. No hay categorías universales. Recordáis que antes decíamos esas categorías, esas estructuras mentales o espaciotemporales que son mías, que es verdad que son mías, son a la vez universales porque son idénticas a todos. Y ahí la identidad, ¿no? El posmoderno dice, no hay categorías universales, válidas en cualquier tiempo, válidas. No hay. Solo hay interpretaciones. Por cierto, Nietzsche tiene una frase de esas potentes que dice, no hay hechos, dice Nietzsche, solo hay interpretaciones. Y aquí aparece. Y aquí aparece. Solo hay interpretaciones de la realidad. No hay canon. Y seguro que en las otras tres conferencias aparecerá la misma idea. No hay canon, no hay un modelo universal. No hay un significado universal. Claro. Todos son interpretaciones, pero es que ninguna de esas interpretaciones es universalmente válida. Todas son igualmente interpretables. Y sobre todo no hay identidad. No hay identidad.
a veces en clase lo he preguntado, ¿no? Somos uno. Cada uno de nosotros es uno. Es decir, yo soy yo. Un yo, quiero decir. Hombre, pues es evidente que sí. Pues el postmoderno no lo tiene tan evidente. Seré yo ese de la foto de la primera comunión. Digo vosotros, ¿eh? Tendré algo que ver yo con aquel. Hombre, sí, claro, biológica. Sentimientos, emociones, conocimientos, experiencias. Soy aquel. Es más fuerte todavía. Y soy yo siempre yo en todas las situaciones. Cuando digo ahora mismo, ¿eh? Antes, si recordáis, decíamos la tesis de la variación. Dentro de un rato, si espero que lleguemos bien, Bauman nos dirá: construimos personalidades, caretas, construimos máscaras para ir adaptándonos a las distintas situaciones que se nos van planteando a lo largo de la vida. No hay identidad. No hay identidad. Fijaos, en la modernidad, en la primera modernidad, se renuncia al principio de autoridad. Los humanistas del 16, los renacentistas, pues lo que niegan es que haya una autoridad intelectual de los santos, de los grandes filósofos. No, renuncian a eso, ¿no? En el 18 renuncian a la máxima autoridad política, cortan la cabeza al rey, vaya. Nietzsche al rey de reyes. Nietzsche habla de la muerte de Dios. Bueno, pues la modernidad, a quien matas al sujeto, ya parecía que no quedaba nada. Bueno, pues queda lo más próximo, lo que parece que nos hace ser lo que somos. Tampoco hay de eso, tampoco hay. Vamos al punto 3, si os parece. Vamos a ver genéricamente, esos sociólogos y filósofos, los sociólogos filósofos, que analizan lo que ellos entienden que es el mundo postmoderno. Supongo que sí, que algunos autores son, o todos ellos son más conocidos, ¿no? Más o menos citados. Los dos que inician realmente ese tipo de análisis, los dos primeros son Lyotard y Bátimo. Lyotard es en la condición postmoderna, que es del 79, es el primero que introduce el término de posmodernidad. Concepto que efectivamente, o metáfora, que efectivamente tiene éxito y va creciendo, se va transmitiendo. En esa condición posmoderna que analiza Lyotard, lo que dice es que nuestro tiempo se caracteriza por lo que él llama el fin de los metarrelatos, el fin de los relatos omniabarcantes, omniexplicativos. Esos relatos, esos grandes relatos culturales que dan identidad, que dan sentido, que daban identidad y sentido, y que poco a poco han ido perdiendo vigor, perdiendo fuerza. Y los cita. El cristianismo, la ilustración, el marxismo, e incluso, en un alarde, dice el capitalismo. Bueno, se equivocó. Esos grandes sistemas de pensamiento
que han dominado la cultura desde el 18 en adelante, van perdiendo fuerza, van perdiendo vigor, van perdiendo... Claro. Una vez también ha salido en clase, ¿no? ¿Dónde está hoy, en la cultura occidental, dónde está hoy, yo qué sé, Dios, la cultura cristiana, ¿dónde está? Es decir, particularmente, sin duda. No, como cultura. ¿Cuánto pinta Dios en la cultura? La cultura occidental. Nada. Más facilito, ¿cuánto pinta Dios en la cultura del islamismo, de las repúblicas islámicas? Todo. Todo. ¿Cuánto pintaba Dios en Occidente? Todo. ¿Qué ha pasado? Pues que ha ido perdiendo fuerza, que ha ido perdiendo vigor, que ha ido perdiendo... Lo mismo que pongo en el ejemplo del cristianismo, lo puedo poner con todos los demás. Esas grandes ideas, esos grandes metarrelatos han perdido vigor, han perdido presencia, han perdido importancia cultural, ¿no? El pensamiento actual, dice Lyotard, no son más que juegos de lenguaje, donde efectivamente lo que funciona son las interpretaciones. Las interpretaciones. Y no hay una única forma de interpretar una misma realidad. ¿A dónde nos lleva eso, según Lyotard? Pues a que se pierden los lazos sociales. Se pierden los lazos sociales, se pierde eso que Aristóteles llamaba la filía, lo que nos une, lo que nos junta, lo que nos pega a los humanos. Terminamos siendo seres individuales, inconexos, que incluso, y algunos más hablarán en ese mismo sentido, preferimos el anonimato, el apartamiento, el anonimato en el sentido de no darnos a conocer, depende de dónde, depende de qué. Ese es, insisto, a grandísimos rasgos, Bátimo. Se han terminado los grandes relatos. Lyotard, perdona. Bátimo, italiano, ya estamos en los primeros 80. Estamos entre el 83 y el 85, ¿no? Y habla como metáfora, y es bien bonita. Dice, el pensamiento débil, el pensiero débole. El pensamiento débil. Estamos en una época de pensamiento débil. Que alguno estará pensando, es posible, ¿no? Que alguno está entendiendo. Claro. Nuestro pensamiento, nuestra cultura ahora, pues efectivamente es flojita, es más débil. Hemos perdido contenidos, no es de eso de lo que habla. Para él el pensamiento débil no es una debilidad, es una fortaleza. De otra manera, afortunadamente estamos, diría Bátimo, en el pensamiento débil. Se ha terminado el pensamiento fuerte, esos metarrelatos de los que nos hablaba Lyotard, y estamos en un pensamiento fragmentario que de ninguna manera se atreve a proposiciones tajantes, que todo se entiende como efectivamente pasajero, temporal, variable. Pero claro, en el fondo es algo muy cercano al nihilismo, del que nos hablaba Nietzsche, que no hemos hablado del nihilismo, pero bueno. Pero es un nihilismo positivo, un nihilismo que no nos lleva a la nada, ¿no? Al nihil, a creer en nada. No, este lo entiende como una oportunidad. Terminado el pensamiento fuerte, tenemos la oportunidad de crear nosotros nuestro propio pensamiento. Es verdad que más casero, más cotidiano, más cercanito, no tan potente, por cierto. En el siglo XX, ¿qué sistema de filosofía? El sistema como sistema filosófico. El existencialismo Heidegger, ¿sí? Sartre, Husserl, ¿ya? ¿Cuánta presencia tienen, cuánta influencia han tenido? Pues poquita. Lo digo ya, de los 50 en adelante, ¿qué sistema filosófico?
Ninguno. Literalmente, ¿eh? Ninguno. Bueno, iba a decir una broma, no la digo. Que no. El nihilismo, dice él, no es un fracaso. No es un fracaso, es una oportunidad. Y que además, una oportunidad que nos lleva, nos abre el camino hacia la tolerancia, dice él. ¿Por qué? Pues porque nos acostumbra precisamente a la variación, a las distintas interpretaciones, a entender que de una misma realidad pues se pueden hacer muy distintas valoraciones, entendiendo que todas son pues igualmente débiles, pequeñitas. Pequeñitas. En el 78, y por lo tanto es anterior, hay un autor francés no especialmente conocido, Baudrillard, no sé si os suena, que él no habla de posmodernidad, por eso he querido empezar por los otros que son los que sí hablan de, no habla de posmodernidad, pero sí analiza en términos de posmodernidad. Él nos va a hablar, fijaos, de la hiperrealidad y la cultura del simulacro. De hiperrealidad y cultura del simulacro. Y es que se fija ya no, como los otros dos, en los sistemas de pensamiento, los grandes sistemas de pensamiento, los sistemas ideológicos, para entendernos, sino que este va a poner los pies en el suelo. Y este lo que analiza es lo que nos rodea, la sociedad de consumo. ¿Y a dónde va? A conocer desde dentro las implicaciones de la sociedad de consumo, pues a Estados Unidos. Claro, pues al mercado más mercado. Leo, dice, la sociedad actual es una sociedad de consumo que ha convertido la cultura en un objeto de consumo, en un espectáculo. Y el ejemplo que pone, agarraos, son los parques temáticos. Disney, Las Vegas, por cierto. En la última hablaremos también, en la última conferencia saldrá el tema de Las Vegas, ¿cierto? Y de la cultura del espectáculo. El problema, además, es que esa lógica del consumismo, esa lógica de la cultura del espectáculo, se ha trasladado a todos los ámbitos y sobre todo a la política. De manera que también la política se entiende como un juego de mercancías. Un mercado más. Nuestro tiempo se caracteriza entonces, dice, por construir una realidad que sustituye, supuestamente mejorándola, a la propia realidad. Aún construimos una hiperrealidad, un aumento, ¿no?, de realidad. Una hiperrealidad, además, que la construimos como sucedáneo de felicidad. Vamos ahí a disfrutar. No se disfruta en la vida, se disfruta en el parque temático. Se disfruta en el centro comercial. Y esa hiperrealidad, dice, a fin de cuentas, se ha construido como una cultura del simulacro, de la simulación. Eso es muy, no nos vamos a entretener ahí, eso es muy perspicaz por su parte. Él distingue bien entre simular y disimular. Claro, simular es aparentar tener, no tener lo que efectivamente tiene, eso es disimular. Simular es lo contrario, es aparentar tener lo que realmente no se tiene. Bueno, pues nuestra cultura es una cultura del simulacro, una cultura que aparenta tener lo que realmente no tiene. Por cierto,
cuento de que las marcas esas de mentira. Es decir, el Top Manta. Quiero decir, ese bolso, el mismo, sin esa marca copiada, sin esa marca que es de mentira, ¿se vendería igual? Pues es probable que no. Es probable que no. Porque resulta que es verdad que no es el bolso original, pero funciona como si lo fuera. Momentáneamente. Temporalmente. Es que esto te dura 2 días. Digo, vale, y lo tiro. La cibercultura, dice, la cibercultura sustituye a la realidad natural. Al final termina siendo todo un mundo virtual. Lo verdadero es lo que aparece en la pantalla. Seguro que sí, seguro que sí. Si pregunto ahora si hemos vivido en directo la caída de las Torres Gemelas, por ejemplo, pues seguro que sí, ¿no? Pero es bastante probable que ninguno de nosotros estuviera en Manhattan, yo qué sé. Digo yo que no, ¿no? Pero lo hemos vivido en directo, ¿no? Sí, yo estaba viéndolo en la tele, viendo cómo se caían las... Sí, pero realmente. Sí, hombre, esa imagen que salía era real. Baudrillard diría, es hiper real. Es la realidad que sustituye a la realidad. Lo único relevante es, dice él, lo que sale en la pantalla. Por cierto, este mismo ya anticipa lo que después ha sido el Photoshop. Dice, las técnicas para mejorar la imagen. Dice, al final lo que vale no es cómo sea el modelo, sino cómo lo retocan para que quede como tiene que quedar. De manera que la realidad virtual aparece como más apetecible, más adecuada, mejor que la mismísima realidad. Voy fatal de tiempo, creo. Marc Augé, francés, también. Ya estamos en los 90, a principios de los 90. Utiliza una metáfora curiosa, es la de los no lugares. Si Baudrillard habla de, perdonad, de la hiperrealidad, porque se mira en la sociedad de consumo, en eso que nos rodea, hace algo parecido. Pone los pies en el suelo y mira alrededor. Y lo que descubre es que los lugares, lo que él llama lugares antropológicos, esto es, los lugares que dan identidad, que dan sentido, que son históricos, la ciudad, el pueblo, el barrio, en fin, van perdiendo valor y van ganando terreno lo que él llama los no lugares. Los no lugares. Que son lugares, son espacios físicos, reales. ¿Por qué son no lugares? ¿Por qué los llama él no lugares? Pues porque no aportan ninguna identidad. Son absolutamente ahistóricos, son lugares de paso. Leo, si lo encuentro. En las autopistas, las habitaciones de hotel, las habitaciones de hospital, los aeropuertos, las grandes superficies comerciales, las redes de comunicación, los medios de comunicación de masas, los cibercafés, los campos de refugiados, son no lugares. Es decir, espacios definidos por el simple pasar, no por el quedarse.
Pero, no se trata solo de ver qué son lugares y qué son no lugares. ¿Por qué? Pues porque se interpenetran de tal manera que un no lugar, el aeropuerto, sí es un lugar antropológico para el que trabaja ahí. Le da identidad, le aporta sentido. O el que trabaja en el hospital, o el que sé. Y a la vez, y eso es lo que más le preocupa, claro, los lugares antropológicos se están convirtiendo en no lugares. En no lugares. El ejemplo que pone son las ciudades turísticas, sobre todo el centro, en Venecia, Roma, lo que está pasando ahora en Barcelona, lo que lleva pasando en París más que mucho tiempo, o como el centro de la gran ciudad, que teóricamente es un lugar antropológico, un lugar que da sentido, termina convertido en atracción turística, en un lugar para esos viajes, el chiste de Gila, ¿no? Que iba viendo países en el autobús sin entender nada, la cosa era pasar, ¿no? Quiero ir rápido. Castells, Manuel Castells, español, catalán, ya estamos en los 2000, es decir, que vamos progresando. Habla de la sociedad red, y es que distingue entre lo que él llama sociedad de la información, que son todas, es decir, todas las sociedades desde el origen de los tiempos transmiten información para perpetuarse, para continuar, para sobrevivir, evidentemente, pero nuestra sociedad actual ya no es una sociedad de la información, sino una sociedad, dice él, informacional. Si os parece, leo para ir más ligerito, más rapidito, no os importa. Que la sociedad informacional es una forma específica de organización social en la que la productividad y el poder se generan por el procesamiento y la transmisión de información. Es un nuevo paradigma tecnológico, causado por y basado en la tecnología de la información. Claro. Eso se concreta, dice él, en lo que él llama la sociedad red. La sociedad red. Esa sociedad informacional funciona como una red. Imaginad una red, ¿no? Caminos que se interconectan a través de nudos, a través de nódulos, y que efectivamente puedes recorrer de infinitas maneras, ¿no? Pero en nuestra sociedad, ese nuevo paradigma funciona exactamente como una red. Lo digo ya, y para cerrar esto. Una empresa hoy, ¿dónde está? Quiero decir, las oficinas las puede tener en no sé qué país, la producción de una parte la puede tener en otro, el sistema financiero lo tiene en otro, paga impuestos en Irlanda o en las Islas Caimán. Quiero decir, ¿dónde está esa empresa que estaba todo junto? ¿No? Pues no. Por cierto, el teletrabajo. Ya podemos trabajar desde casa. ¿Por qué? Pues porque efectivamente lo que funciona es la transmisión de información. De eso hablaría, ¿no? Castell, cierto, pues si no, no hay manera. ¿Cómo no hablar de Bauman, no? Bauman, ya estamos en los 2000, sociólogo, filósofo, judío, polaco, se nos ha muerto eso en enero, no hace nada.
Seguro que no lo conocéis, seguro, ¿no? Claro. Este habla de la modernidad líquida, no habla de postmodernidad. Quiero decir, fijaos que hasta ahora, de una manera o de otra, todos efectivamente estaban hablando de un mundo distinto al de la modernidad. Bauman, sin embargo, entiende que no, que la modernidad continúa, aunque es verdad que continúa de otra manera, que ahora la modernidad se ha licuado. Y habla, la metáfora que utiliza es la metáfora de la liquidez. Ya sabéis que hace toda una saga, fue un autor absolutamente prolífico, tiene un montón de libros, pero tiene una saga completa dedicada a la liquidez, la modernidad líquida, el amor líquido, la vida líquida, el miedo líquido, ¿eh? Donde va analizando desde ese punto de vista de la liquidez, ¿no? Vaya metáfora, la liquidez. Por cierto, en origen, aunque él no lo acepta así, él no lo toma en ese sentido, en origen esa metáfora de la liquidez viene de la economía. Tener liquidez te permite entrar en el mercado, y no tener liquidez pues no te permite entrar en el mercado, al revés, te queda fuera, ¿no? Él, sin embargo, que conoce por supuesto ese significado, como no, prefiere entender o plantearnos la liquidez en términos físicos, para entenderlo, no económicos. Y entiende que efectivamente la metáfora de la liquidez es fructífera, es buena, porque nuestro tiempo es un tiempo que tiene las características del fluido. Claro. Mira. Resulta que el agua que está contenida en el vaso ha tomado la forma del vaso, de este vaso. Quiere decir que si fuese de otra manera, pues ese líquido habría tomado una forma distinta. Menos mal que es un recipiente, porque si me lo echo en la mano, se va, no se sostiene. Esa es la metáfora que lo utiliza. Nuestro tiempo es un tiempo líquido. Utiliza más metáforas, ya veréis qué bonitas, además. Para hablar de la premodernidad y de la modernidad sólida y de la modernidad líquida, utiliza tres metáforas. La metáfora, que es la misma, la metáfora del guardabosques, la metáfora del jardinero y la metáfora del cazador. El mundo premoderno se puede metaforizar en el guardabosques. Lo importante en el mundo premoderno es la naturaleza, la espontaneidad de la naturaleza. Mejor aceptar la naturaleza tal cual es, obra del creador, que tal, que cual, y no intervenir, porque para eso lo ha hecho quien la ha hecho, ¿no? Insisto, el guardabosques, el que cuida el bosque. La modernidad sólida, dice, esa es la del jardinero. Vaya metáfora. El jardinero, ¿qué hace? Bueno, pues impone un criterio, impone una manera de ordenar la realidad. Hace jardín. Entonces el camino, tal, y tal. Planta las plantas que cree convenientes. Y peor, arranca las malas hierbas. Espera. Lo que entiende que son malas hierbas. Esa es la modernidad sólida. O sea, lo que estamos llamando hasta ahora modernidad. La modernidad líquida en nuestro tiempo. Dice, pues el que metaforiza bien es el cazador. El cazador sale a la naturaleza, ¿a qué? A cobrar piezas. Sin importarle además que se agoten las piezas. No es de su incumbencia. Pues tendrá que irse a otro sitio a por más piezas. Lo que nos dice Bauman es que en nuestro tiempo se nos exige ser cazadores. Salir a cobrar piezas. ¿Por qué? Porque de no hacerlo, o quedamos fuera del sistema, o peor todavía, nos convertimos
empieza de caza. Empieza de caza. Tenía textos, no los leo. Esa modernidad, dice, genera residuos, lo que él llama residuos humanos. Residuos que proceden de las migraciones, de la globalización, ¿no? y residuos que proceden, dice él, de la ética del trabajo. Leo. Son residuos humanos que proceden de las migraciones. El flujo de población es un problema para los países primermundistas. Las estrategias utilizadas para convivir con nosotros son la separación del otro excluyéndolo, la asimilación del otro despojándole de su otredad, la asimilación, y la invisibilización del otro para que desaparezca, para no verle. Y productos de la ética del trabajo. Dice, se responsabiliza a los pobres de su pobreza. De su pobreza. Los pobres son culpables de ser pobres. ¿Por qué? Pues porque no han aprovechado, como debían, sus oportunidades. Y cierro Bauman. En nuestro mundo no hay identidades. Antes lo citaba, ¿recordáis? Tenemos que ir construyendo a poquitos esas máscaras que nos permiten ir afrontando las distintas situaciones. Y es muy contundente, muy contundente. En esta modernidad líquida se ha terminado. Ya no hay el amor para toda la vida. Ya no hay el trabajo para toda la vida. Ya no hay la casa, la ciudad, el país para toda la vida. Tenemos que ir adaptándonos, tenemos que flexibilizar y ir aprovechando las oportunidades, porque si no nos quedamos fuera. Vaya gente perspicaz, ¿no? Es una lástima, porque ya tenía que haber terminado. Ya. Y no hemos dicho ni una palabra ni de Derrida, ni de lo que quiero hablar, que es de lo otro. Derrida, la deconstrucción, que seguro que nos suena, al menos en cocina, ¿no? Tortilla de patata deconstruida, ¿no? Bueno, no es eso. No es eso. Para hacerlo más ligerito, si nos importa. Perdonadme. El punto de partida de Derrida. Pues que el lenguaje no es neutral. El lenguaje no es neutral. Va cargado de preconceptos, de prejuicios, de precomprensiones. El lenguaje tiene además significados propios, pero tiene un montón de significados retóricos, ¿no? Que utilizamos además con absoluta naturalidad, ¿no? Estoy muerto. Pues, no. Pero se dice, quiero decir, y por cierto, y entendemos, ¿no? No existe un significado definitivo, dice Derrida. Porque todos los significados al final son falsificaciones, nos suenan. Por ahí empezamos, por Nietzsche. ¿Recordáis de la cultura como falseamiento? Pues son falseamientos, es una falsificación. Mira lo que dice. Texto es cualquier cosa que signifique y deba o pueda ser interpretada. No sé si alguno está pensando que está hablando del texto desde el punto de vista lingüístico. No. Texto es todo aquello que puede ser interpretado. Llama texto a todo aquello que puede ser interpretado. Y lo que nos dice es que no hay nada fuera del texto. Dice,
no hay un fuera. Todo es texto y por lo tanto todo es interpretable. Dice, para leer un texto, y sigo insistiendo, cuando dice leer un texto, está diciendo para interpretar algo interpretable, no solo un texto en lenguaje natural. Para leer un texto hay que tener en cuenta el contexto ilimitado y poner la más aguda y amplia atención en el contexto y por tanto en un movimiento incesante de recontextualización. Claro, todo es interpretable. Más, todo es permanentemente interpretable. Por cierto, la hermenéutica, que no habla nada de ella, va también por ahí, el círculo hermenéutico. Lo que viene a decir, lo que dice de hecho, es que, hablando ya de textos en lenguaje natural, leer un texto nos proporciona un conocimiento determinado, pero si lo leemos por segunda vez, ya no estamos leyendo el mismo texto. La lectura anterior mediatiza la segunda lectura, sí, y nos hace comprender de otra. Si nos ha pasado 1000 veces. ¿Cuántas veces hemos retomado un libro leído cuando éramos chavales? ¿Y por qué he subrayado yo eso? ¿Por qué he puesto yo esto ahí? ¿Qué cosa? Eso es el círculo hermenéutico. Todas las lecturas proporcionan un conocimiento distinto, ¿no? La identidad de un texto, dice, es una construcción que se hace a partir de, fijaos, de diferencias. Y ahí llegamos a un término, y lástima que vayamos así, un término fundamental en realidad. Es un neologismo, eso es muy frecuente en filosofía, ya sabéis, ¿no? Cuando no encuentran palabra, la inventan y ya está. ¿Para qué darse cuenta? La différence. Sí, pero différence, él la escribe diference, no diferance. Se pronuncia igual, pero la escribe de otra manera. ¿Por qué? Dice, pues porque él dice, claro, son términos homófonos, pero significan distinto. Por un lado significa diferenciar, esto es ser distinto a, y por otro lado significa diferir, posponer. Mientras que en el primer caso estamos hablando de una categoría espacial, en la segunda estamos hablando de una categoría temporal. Eso significa, dice, que el significado siempre se pospone, siempre está pospuesto, siempre habrá una siguiente interpretación y nunca llegaremos a la interpretación. La filosofía, el pensamiento en general, se ha cometido el error, y esto suena a Nietzsche más que mucho, de volverse logocéntrica. Logos es un término griego peculiar. Logos ya sabéis que significa a la vez palabra y razón. No hay traducción en castellano en un solo término. A veces se traduce como ciencia y a veces como palabra. El significado más ajustadito sería la racionalidad lingüística o el lenguaje racional. Eso es la ciencia, por cierto, ¿no? Eso dice la biología, pues las palabras racionales acerca de la vida, la racionalidad lingüística. Dice, la filosofía se ha hecho logocéntrica, o sea, se ha centrado en el logos, en la racionalidad lingüística. Dice, pero eso lo que ha hecho es falsear. ¿Qué es la deconstrucción? Pues la deconstrucción es el método que él propone utilizar para mostrar ese falseamiento, para mostrar
ese falseamiento, si lo he dicho bien, ¿no? Te pone al descubierto las paradojas y contradicciones del logocentrismo. Nos metemos en una catedral. Venga, vamos a meternos ahí. Románica, gótica, renacentista. Por cierto, hay luz eléctrica, es probable que haya altavoces, un micrófono, velas que se mete pasta y no prenden, pero sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es presente, es pasado. Me estaré explicando. Entendámoslo como texto, como objeto interpretable. Vamos a deconstruir. ¿Eso es presente o no es presente? Ya, bueno, pero si es románico, ¿cómo va a ser presente? Hombre, está en el presente. Ya, no. Pues hombre, ya sé que está en el presente. Digo, es presente, porque por cierto, es posible que a lo mejor toda la sillería esa sea barroca y estén sentados allí. Quiero decir que funciona como silla. Me estaré explicando. La deconstrucción es el método que propone para ir sacando todas esas contradicciones. En alguna conferencia más saldrá Derrida. Pero es que no quiero que nos vayamos sin hablar un puntito de ese feminismo de la igualdad, un poquito. Ni querría que luego, si es que hay debate, nos centremos solo en esas ideas, pero bueno. Es el feminismo que se llama como el feminismo de tercera ola. El de primera ola sería el de las primeras reivindicaciones de derechos, básicamente el Olympe de Gouges en el 18 o Mary Wollstonecraft, bueno, las mujeres que reivindicaban básicamente presencia, derechos. En la segunda ola, Simone de Beauvoir, la mitad del siglo XX, el segundo sexo, texto fundamentalísimo para todo el feminismo, y que efectivamente lo que habla es ya no solo de la reivindicación de derechos, sino del ejercicio de esos derechos, ¿no? El de tercera ola es lo que se conoce, entre otros, como feminismo de la igualdad, y a veces como la teoría escrito queer, Q-U-E-E-R, queer, que significa algo así como raro o rarito. Y algo, sí. Ese feminismo de la igualdad rechaza el esencialismo. Fijaos, dice, no existe un único modelo de mujer, sino múltiples modelos determinados por cuestiones sociales, étnicas, de nacionalidad o de religión. Las definiciones de feminidad, que se asumen como universales, reproducen las experiencias de la clase alta de raza blanca. Pensad un momento. La falta de derechos, ¿no? En el caso de las mujeres es el mismo, el de una mujer, insisto, blanca en un país desarrollado, rico, de clase media, que el de una mujer negra o de lo que sea, de una sociedad pobre, sin recursos. Estamos hablando de lo mismo. El feminismo de la igualdad es lo que propone, y seguro que lo conocéis, la diferencia entre sexo y género. Es lo que es la ideología de género. Bueno, pues de ahí parte, de ahí viene. El sexo sería lo estrictamente biológico, mientras que el género sería estrictamente cultural. El género es una performance, es una actuación, es un constructo. El femenino y masculino son
construcciones, pero no diferencias inmanentes en los sexos. La determinación de los roles de género, no de sexo, sino de género, son imposiciones culturales patriarcales, de un sistema estrictamente patriarcal, androcéntrico, dicen. Iba a decir ellos, dicen ellas, o efectivamente son filósofas. Lo que promueve ese feminismo de la igualdad son relaciones entre sujetos plenos, sin valores diferenciados de masculino y femenino. Que todos, en tanto que humanos, tengamos los mismos derechos en todas las estructuras sociales. Fijaos, de ahí viene todas las teorías del techo de cristal, que seguro que nos lo hemos oído 1000 veces, o de romper el techo de cristal, o, por ejemplo, las actuaciones de la discriminación positiva, por ejemplo. De ahí viene. Esa otra teoría, y sí, cierro ya, que ya está bien, esa otra teoría, la teoría que dice que los géneros, las identidades y las orientaciones sexuales son resultado de una construcción social ficticia y arquetípica. No están esencial o biológicamente inscritos en la naturaleza humana. Son formas socialmente variables. Varón, mujer, heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, son restricciones impuestas por la heteronormatividad y el patriarcado. Lo que proponen, lo que pretenden, es eliminar todas esas diferencias. Esto es, que cualquiera pueda tomar en cualquier momento cualquiera de esos roles. Básicamente quería, ¿por qué? Pues por el todo el lío que se está montando en estos días, con lo del autobús, qué tal, qué cual, toda la polémica, que no quiero que entremos ahí, por cierto. Pero fijaos cómo eso que son libros, eso que es teoría, pues no es teoría, eso está en la calle. Es decir, que pasan cosas. Y ya está bien, ¿no? Muchas gracias a todos. O a vosotros mismos. Don Vicente. Vamos a ver, en la Edad Media todo gira alrededor de Dios. Incluso el humanismo, que decimos que el hombre era capaz de todas las cosas, pero Dios seguía existiendo. Después de la muerte de Dios, ¿quién es el nuevo demiurgo? Por ejemplo, ha llegado el consumismo. Consumismo es una sociedad consumista, es una sociedad burocrática de consumo dirigido. ¿Quién es el nuevo demiurgo? Entonces, ¿quién manda ahora? Ya los entiendo, ampliamente. Vamos a ver. La muerte de Dios, lo que significa, en el caso de Nietzsche, ¿no? Y que es el que lo que significa es que lo más valioso que había, lo más fuerte que había, la idea más potente, eso que San Anselmo decía, la idea mayor que podemos tener, ¿no? El objeto mayor posible de pensamiento, pues ha dejado de tener valor. Y ha dejado de tener valor porque Occidente se ha construido sobre una religión que ha hecho lo contrario de lo esperado. Evidentemente su análisis no es teológico, sino estrictamente filosófico. Y de lo contrario, ¿por qué? Porque, caray, hasta en prácticamente todas las sociedades, los humanos sobresalientes, decía, esto es
este es más que humano, este es divino, se divinizaba a los más ejemplarizantes. El cristianismo ha hecho lo contrario. Humaniza a Dios tanto que le hace mortal. Mortal. Y eso para Nietzsche es una idea peligrosísima. Peligrosísima. Por cierto, a él no le hubiese lo que le hubiese gustado es que se mantuviese la idea del Dios del Antiguo Testamento. La idea del Dios. Claro. Es decir, los del Olimpo. Los dioses del Olimpo hacen lo que les da la gana. Porque son dioses. Porque son dioses. Eso es lo que él quiere. Eso es lo que a él... Eso es lo que le parece una aberración. Lo hemos hecho al revés. Hemos humanizado tanto al Dios que le hemos hecho matable, dice, y de ahí a prescindir de él hay nada. Nada. En el fondo lo que está diciendo es el germen del ateísmo está en el cristianismo. Eso es lo que está diciendo. Bueno, que lo dice él. Una de dos. Muerto Dios, que es el que impone los valores, ¿qué nos queda? Pues literalmente nada. Y podemos hacer, ese es el nihilismo, por cierto, y podemos hacer dos cosas, tres, o quedarnos en la nada, y él dice, no, eso no, es insoportable, el hombre prefiere querer algo idiota, algo estúpido, a no querer. Claro, joder que sí, ¿verdad? Dos, podemos sustituir esos valores grandes por valorcitos, por valores pequeños, por dioses menores, ¿no? Que seguramente es de lo que estás hablando. Y tres, podemos sustituirlo por valores fuertes. Fíjate si son fuertes, que llama transvaloración de todos los valores. Transvaloración de todos los valores. ¿Que consiste en qué? Dice, pues en ponernos nosotros en el lugar de Dios. Ocupar nosotros el trono vacío. No es Nietzsche, ahora hablo yo, no Nietzsche. En el Génesis, recordáis que hay, en el libro del Génesis, aparece un árbol que son dos, ¿no? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Se les expulsa del jardín terrenal, de la felicidad terrenal, porque comen de uno de los dos frutos prohibidos, el del conocimiento del bien y del mal. Fijaos, lo que está diciendo es, parece que lo que está diciendo es, podéis hacer lo que queráis, todo es elección vuestra, excepto dos cosas. Hay dos asuntos que me quedo yo en exclusiva. El control de la vida es mío y el control del bien y del mal, quien dictamina lo que es bueno y lo malo, soy yo. Todo lo demás, tú mismo. Cuando comen del fruto, les expulsa y les castiga. ¿Ah? Y lo digo paseando por el jardín, ¿dónde estáis? ¿Por qué les expulsa? Qué bien. La serpiente le engaña. ¿Está engañando? ¿Está mintiendo? Y además, literalmente dice, se os abrirán los ojos. Y por cierto, luego ese Dios que pasea por el jardín dice, ahí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, está bien. Es decir, que corrobora. Les expulsa porque están poniéndose en su lugar. Eso que era exclusivo, lo han tomado. Dice, no vaya, pone un guardia en la puerta, querubín con una espada de fuego, dice, no vaya a ser que entren, coman del otro fruto
y se hagan Dios. Ese es Nietzsche. Ese es Nietzsche. Nietzsche es el que nos está diciendo, hay que entrar en el jardín y comer, por cierto, hemos comido ya del otro fruto, el control de la vida. Estamos en ello. Mientras, pues efectivamente tienes razón, pues hay dioses menores, diosecitos. Pero en fin, insisto que no era Nietzsche. Más, que me lo ha sabido. Pues si seguimos con la perversidad, la maldad, de la que no se habla, yo no sé si es que eso se puede meter en esto. La perversidad es muy importante. Y como ejemplo, ya que tú pones ejemplos, yo diría que un ejemplo terrible de la perversidad es el saber nos hace mejores, ¿no? Pues los hombres cómo han luchado para que nosotras lo supiéramos. Es una perversidad extraordinaria, ¿no? No hemos hablado de eso. Por debilidad. No Por debilidad. hemos hablado de eso, evidentemente, claro. La teoría crítica, el post-marxismo, para entendernos. Estamos en los... básicamente, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, aunque ya antes había. Horkheimer, Adorno... todo eso llega hasta Habermas hoy, ¿no? Como continuador. La teoría crítica hace una crítica muy profunda a la modernidad, a la ilustración. Dice, la ilustración ha fracasado. Ese saber nos hace mejores, ha fracasado. Es verdad que ha tenido muchísimo éxito en una de las dos ramas, en la rama técnica, la rama científico-técnica, y lo que ellos llaman la razón instrumental, ha funcionado fenomenalmente bien. Pero en la rama moral ha fracasado. Lo está diciendo gente que ha vivido la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración y las bombas atómicas. Curiosamente, Horkheimer, insisto, neomarxista, termina su vida haciéndose un creyente piadoso porque no aguanta el mal. No aguanta la injusticia sin reparación. El mundo sería un disparate. Sería un disparate. Por cierto, el problema del mal en el mundo es uno de los argumentos más fuertes, de la teología y del ateísmo. Cuando Tomás de Aquino se propone demostrar la existencia de Dios y por el método escolástico parte de donde parte, el primer argumento que da es el del mal en el mundo para, es Tomás de Aquino, para demostrar que no hay Dios. El problema que se encuentra Agustín, el problema de verdad con que se encuentra San Agustín, es el del mal en el mundo, el de la libertad que hace posible que elijamos el mal. San Agustín llega a decir, ¿no habría sido mejor no hacernos libres, no dejarnos elegir el mal? Y por lo tanto no habría. El problema de la maldad, de la malignidad, claro que es un problema filosófico fuerte, muy fuerte, muy fuerte. No es en el caso de la posmodernidad como tal, no tiene un papel relevante para entendernos, pero claro que lo ha tenido, desde luego, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Jesús, ¿por qué te ha parecido relevante hablar de feminismo en el marco de la... Porque es un ejemplo clarito de filosofía posmoderna. Fíjate que estábamos hablando de la tesis de la variación, de la fluidez, y hemos terminado hablando de que los roles de género son absolutamente lábiles y que el sujeto, ni siquiera de forma
permanente puede ir variando de identidades y hacerse, acabamos de ver en los carnavales, un disparate, ¿no? Anteayer, me enteré que es profesor de religión. No lo sé, o estudiante, o que quiere serlo, si me da igual, ¿qué más me da? Pero ese que se ha vestido, que va de ¿cómo se dice eso? De renona, yo qué sé, ¿cómo se dice? De drag, y se viste de no sé cuánto y tal. Pero oye, Sí, adelante. ¿no tenemos cada uno la intuición inefable de que tenemos una identidad, aunque no recordemos cómo, desde que hicimos la primera comunión? Yo me siento, y es inefable, no te lo sé explicar. Yo me siento yo, aunque no recuerdo en absoluto cuando hice la primera comunión. Bueno, no recuerdo casi ni cuando hice. Hume, empirista, llega a la conclusión de que no hay sustancia. La sustancia es, os recuerdo, ya desde Aristóteles, el sustrato, lo que sostiene, lo que sujeta, ¿no? En el fondo lo que da identidad, ¿no? Es lo que, el subestar, lo que está por debajo, ¿no? La sustancia mesa, pues es lo que le hace a la mesa ser mesa. La sustancia humano, pues es lo que le hace al humano ser humano. Eso en toda la tradición filosófica está. Hume, estamos en el 18, empirista. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está? De que alguien me enseñe una mano, que alguien me enseñe su sustancia. Ya, qué feo suena. ¿Qué es eso de la sustancia? ¿Qué es eso que me hace a mí ser yo? Y él dice, pues es un haz de impresiones, sensaciones, emociones, experiencias, que voy uniendo en el tiempo a través de la memoria y en la que me voy reconociendo. Pero no es más. No es más. Aunque vaya cambiando. Pero lo haces tú. ¿Por qué tiene que pero ser? Lo haces tú mismo. Espera. Dice Hume, dice los posmodernos. Sí. Jesús, si te vale. A mí me parece como que lo que he oído hoy aquí en la conferencia lo que hace es interpretar muy bien el pasado. Pero no sé si está, que es un buen punto de partida, ¿no? Para un poco ayudar a mejorar el futuro. Es un poco como ocurre con la economía, ¿no? Que predicen lo que ha ocurrido. Entonces lo hacen muy bien. Entonces, no sé si es que sirve para mejorar en la proyección, pero yo creo que a mí me da la sensación, o por lo menos de ese feeling, que el ser humano no está definido nada de a qué ha venido, de aquí, cuál es su tal, lo tiene que ir construyendo y por lo tanto va a ir tropezando. Es decir, no debe decir, joder, o sea, lo que podemos es mirar hacia atrás y con la perspectiva de hoy día decir, joder, aquello fue una putada, pero genial. Pero en aquellos tiempos a nadie se le ocurrió que aquello era una putada. Entonces, te cuento. Quiero decir que a veces me parece que se exige más de lo que se debe. Es verdad, esto vamos a ver. Recordáis que cuando hablamos de la modernidad hablábamos del progreso, del mejoramiento. Sean los del 18, sean los del 19, todos entienden que efectivamente hay una mejora, un progreso. Por cierto, hay un camino de emancipación, de felicidad, de liberación. Bueno, los postmodernos, la filosofía postmoderna, entiende que el progreso no es eso. El progreso simplemente es cambio, variación, que no es ni mejor ni peor. Lo que está ocurriendo, pues, bueno, dará paso a lo que ocurra después, pero lo que ocurra después no es ni mejor ni peor. Por cierto, o será simplemente continuación, o será, cuando efectivamente sea futuro, futuro de verdad, no un presente alargado, será simplemente un distinto, sin valoración, sin valoración. Claro. No hay una época mejor que otra. Claro. Y había otra cosa que se me escapa, no me acuerdo. Has dicho dos cosas, Jesús. Bueno,
Ya has dicho muchas, pero Ya, bueno, no sé. el progreso por una parte y la otra se me ha escapado. Sí, la predicción. O sea, yo lo que creo es que ayuda a reflexionar sobre cómo hemos sido, ¿no? Pero no sé, es que me ha dado la sensación como que se hace una crítica yo no veo que haya un modelo a seguir y que si no se cumple, eso es... Ah, ya me he acordado, ya me he acordado. Dices, el humano tiene que ir construyendo su identidad, Eso es el existencialismo. Eso es el existencialismo. Heidegger, Sartre, dicen, no hay esencias previas. La existencia precede a la esencia. La esencia se va construyendo con mi propia existencia. Pero eso todavía son flecos de la modernidad. De hecho, antes, cuando hablamos de filosofía todavía moderna o con presupuestos modernos, y en el siglo XX, precisamente hablaba de eso, ¿no? En la posmodernidad, si quieres, lo que hace es dar un pasito más y decir, sí, se construye identidad, no. Se van construyendo identidades pasajeras, fluidas, ad hoc. Voy construyendo, por cierto, ya sabéis que persona procede del griego, de prosopon, que es la máscara del teatro. La personalidad son las máscaras que tenemos. Pues por ahí va, por ahí va. Bueno, antes... Si alguien quiere preguntar... Y todo esto no anticipa el choque de civilizaciones. Vamos a ver, hay una parte de la humanidad que es una descreída absoluta, porque ha llegado a un pensamiento líquido que a base de experimentar con el pasado, a base de supuestamente avanzar en la verdad, y ha llegado un momento en que no cree en nada, y es una especie de nihilismo, bueno, un nihilismo existencial. Y luego hay otra parte de la humanidad que se ha afirmado en sus creencias, ha construido una sociedad totalmente teocrática, en que se ha supeditado el derecho para todo, a la religión, y entonces nos ve, o les ve a los descreídos, pues como una especie pues de decadencia absoluta. O sea, de decir, estos son excrementos de la humanidad. O sea, cuando ven a estas señoras del stripper, o cuando van a una playa y ven a las señoras o ven a los caballeros, pues dicen, bueno, ¿dónde hemos llegado? ¿Dónde hemos llegado? Y entonces se afirman más en su creencia, de que la falta de Dios conduce a la decadencia absoluta y a la desaparición del ser humano. Entonces, parece que va a haber un choque inevitable. O sea, todo esto me afirma cada vez más en la teoría de Huntington. O sea, va a haber un choque inevitable. ¿O no? ¿Qué voy a decir? Precisamente porque el pensamiento fuerte en Occidente ha desaparecido. Espera, parecía que estaba desapareciendo. Claro. Pues sí había un desequilibrio, por cierto. Esa cultura la entendemos mal desde aquí precisamente por eso. Es decir, que si estuviésemos en el siglo XIII, XII, XI, pues la entenderíamos perfectamente bien, porque nosotros lo vivimos así. Lo vivimos literal, ¿no? Una lengua, una religión, un imperio. Eso fue la cristiandad, ¿no? Pues una lengua, el árabe, una religión, el islam y un imperio. Bueno, el califato. No os olvidéis que ellos también han estudiado historia. Sí, y que tuvieron una ilustración anterior a la nuestra. Y que perdieron. Choque, no lo sé. Lo que sí, pero fijaos, seguramente la crítica a lo mejor mayor que se puede hacer es que sí hay un pensamiento fuerte, ahora mismo. El neoliberalismo, o el liberalismo, que me da igual, ¿no? Pues evidentemente hoy está presente y a través de la globalización, está presente en todo el mundo. Y como un relato potente, un relato literalmente omniabarcante, lo abarca absolutamente todo.
y los valores que se propugnan es únicamente en el enriquecimiento a toda costa y el consumismo. Pues como antes se proponían otros, ¿qué más da? Pero ese relato parece que habla de la posverdad. ¿Qué es eso? ¿Durará ese término? ¿A quién? Es una moda. No, claro, eso mejor, iba a decir mejor bigote, pero no me lo jodas. Porque la posverdad nos está comiendo, lo que llamamos, ¿verdad? Durará nada. Ya sabes, ¿no? Porque la gente está como un poco asustados con eso de la posverdad. Como un cierto desasosiego. Como que es mejor una realidad fabulada y lo más antes que la realidad pura y dura, ¿no? Pero eso siempre ha sido. El pensamiento, ¿cómo se dice eso? El lenguaje políticamente correcto, ¿no? Que sería el antecedente de la posverdad, el eufemismo, ¿me entiendes? Es una maravilla. Pues eso forma parte de la cultura posmoderna, ¿no? Es decir, ¿cómo se va a ocurrir llamarle negro a un negro? No, eso como lo llaman... De color. Afroamericano. Persona de color. Será alguno africano. ¿Y tú dices de qué color es? Será africano alguno. Persona de color ya no. Se dice afroamericano. Persona de color es de los 60, ¿no? ¿Cómo cambia el lenguaje? Persona de color, afroamericano, afroindonesio. A ver, soy capaz de hacerlo. En la parte histórica que se ha recorrido, todo ha quedado perfectamente explicado desde el punto de vista de la interdependencia entre la sociología y la filosofía, ¿de acuerdo? Es decir, los filósofos pensaban basándose en una realidad, omitiendo el purismo, una realidad que estaban viviendo y no la gente vivía porque los filósofos se modificaban, porque esa interacción no es tan fuerte como la otra, ¿no? Digamos, bien. Pero una de las conclusiones de este apasionante discurso que es si las cosas hubieran sucedido de otra manera, por o sin la intervención de la filosofía, sino por la mera evolución histórica, la humanidad hubiera ido para atrás en vez de ir para adelante. Vamos a ver. Quiero decir, esta evolución es una defensa. Yo no soy de los que cree. No, yo pregunto. Espera, digo que no soy de los que cree que la filosofía es la única poseedora de la verdad ni de los instrumentos adecuados para conocer la verdad. Me parece una soberana estupidez, ¿no? Eso del pensamiento crítico y no sé qué, como la filosofía. No. Y usted, hay pensamiento crítico hay en cualquier rama del saber. Y se forma el pensamiento crítico en cualquier rama del saber. Igual me he explicado mal. Desde luego no pretendía yo decir desde la filosofía se construye la realidad. Claro. Yo tampoco lo Claro. Al revés, sí. Pero sí es verdad que esas reflexiones sobre lo que efectivamente nos rodea, si no son clarificadas, se entienden mal. Se entienden mal. Es decir, la virtualidad de esto, la ventaja, entiendo yo, ¿no? Y lo que le agradezco de verdad, ¿no? Es la perspicacia con que han sabido leer e interpretar lo que nos está rodeando. Fíjate, Bauman, en Miedo líquido, sí, creo que es en Miedo, no me acuerdo, empieza diciendo, hoy sería un día, hoy que es no sé qué, de febrero, sería un día normal, a no ser que no fuese el día que pueden expulsar a fulanito de Gran Hermano. De Gran Hermano. Noticia. A partir de ahí, son 2 renglones, 3 renglones, a partir de ahí construye todo su relato, toda la obra, todo el... Habla de los concursos, ¿no? Por ejemplo, de los concursos ahora consisten en qué, dice, pues en expulsar sin motivo al jugador, ¿no? Esos que se caen. Y por el ejemplo del jugador, como era el jugador más débil, ¿os recordáis aquello? Algo así era, ¿no? El no sé qué,
que se iban expulsando mutuamente, tal, porque eran hermanos Zobada, ¿no? Consiste en la expulsión sin motivo y sobre todo, sin una identidad detrás. La audiencia ha decidido. ¿Y quién es la audiencia? Pues por lo visto es lo que han llamado. ¿Y eso quiénes son? La audiencia. Esto lo entiendo yo, ¿no? Lo que han hecho bien, y les agradezco, es cómo han leído, el mundo que efectivamente estoy viviendo yo, ¿no? Podía haber habido otras lecturas que podrían haberme clarificado, habernos clarificado y ayudado a comprender de otra manera, seguro que sí. No sé si te contestas. Bueno, le agradecemos al señor ¿Cómo el pensamiento fuerte, que es el neoliberalismo, puede conciliarse, encajarse o desencajarse con la destrucción del individuo? El individuo, si te he entendido bien, y hay más de un autor que lo dice así, no existe, somos muchos a lo largo de nuestra biografía. Sin embargo, el liberalismo se basa en el individuo. En el neoliberalismo sí tenemos identidad. Somos consumidores. Joder, que si tengo consumo. O sea, en ese país, en ese relato, tengo identidad. Fuera no. Oye, muchas gracias. Y yo me voy con la identidad líquida, ¿eh?